Hola, aquí Agustín Llauró. Hoy vamos a hablar del lenguaje que utilizamos para comunicarnos con el caballo. Desde pie a tierra, desde libertad, pie a tierra y a caballo. Hoy vamos a trabajar con Ulmus pie a tierra y para mostrar exactamente lo que hacemos pie a tierra para que veáis la conexión después a caballo. Es muy sencillo, 3 partes del caballo: la cabeza, la grupa y las espaldas. Y con estas 3 partes vamos a establecer un lenguaje para comunicarnos con él, para explicarle exactamente qué parte de su cuerpo, a la qué parte de su cuerpo estamos hablando y en qué dirección tiene que desplazarla, moverla o hacer lo que sea. En principio, lo ideal es que entienda que esta rienda habla a este lado derecho y esta misma rienda, si nos ponemos del otro lado, habla al lado izquierdo. Entonces hacemos la instalación de una rienda y de la otra de manera separada. De forma que el caballo entiende que esta rienda derecha le pide a la de la cabeza derecha, flexiona a la derecha, pido y aflojo. Eso es lo primero que necesitamos tener, de forma que el caballo entienda que cuando llega esta presión de este lado, esta cabeza tiene que bajar o tiene que flexionar hacia la derecha y en todo caso después un poquito bajar hacia abajo. La siguiente parte en la que nos comunicamos es los posteriores, y ahora os explicaré por qué. Pero en todo caso es esta rienda derecha, le dice a la cabeza derecha, que vaya a la derecha, y esta misma rienda derecha le dice al posterior derecho que se desplace hacia la izquierda. Molt bé, rei. Esos son los primeros 2 básicos necesarios para poder instalar el movimiento hacia adelante y lo que vamos a utilizar después en equitación. Vamos a hacerlo al lado derecho y no cambia nada. De momento es... Mira, rei. Rienda derecha, rienda izquierda, flexión a la izquierda. Molt bé. Este sería el primero. Molt bé. Y el segundo sería flexión a la izquierda y posterior izquierdo hacia la derecha y aflojar. De momento utilizamos solo la rienda, no quiero utilizar nada más para comunicar de momento, para que quede muy claro que es esta herramienta la que está hablando a cada parte del cuerpo. En este caso la cabeza, los posteriores y luego veréis que serán las espaldas. ¿De acuerdo? ¿Por qué cabeza y posteriores primero? Y es porque gracias a la cabeza y los posteriores vamos a obtener movimiento hacia adelante, de momento sin utilizar nada más, que será lo mismo que utilizaremos a caballo. Solo la rienda, para todo. Lógicamente para girar, para frenar, pero para acelerar también. O sea, gracias a la rienda instalaremos el movimiento hacia adelante. Flexión a la izquierda, posterior izquierdo hacia la derecha, un poquito más, muy bien. Y desde aquí, y al principio sí, es un poco unos círculos, porque el caballo necesita entender que esto lo que hace al final es pedir a este posterior que se ponga en movimiento. De momento es lateralmente, de que esta comunicación de esta rienda habla este posterior, pero luego poco a poco, entonces sí instalaremos este movimiento hacia adelante, lógicamente con nuestro cuerpo y con la energía de nuestro cuerpo inicialmente, y luego esta fusta, en este caso, tiene que entender que no tiene que dar miedo, sino que gracias a esta fusta le ayudamos a entender muy bien el lenguaje de la rienda. Con lo cual, la cabeza y el posterior para iniciar el movimiento hacia adelante. De esta misma forma, lo que vamos a hacer es enseñarle a parar también. Movimiento hacia adelante, flexión a la izquierda, posterior izquierda hacia adelante. En este caso, pido un poco de flexión, desplazamiento del posterior, continuamos hacia adelante y aflojo. Ahora lo que hago es parar mis pies, fijo mi mano, y es el mismo movimiento que instalamos para ir hacia adelante, lo que pasa es que lo que hago es bloquear todo y los posteriores paran. Estos serían los básicos, los primeros iniciales para poder poner el caballo hacia adelante y luego poder frenar, para que entienda cómo pedirle ponerse hacia adelante y cómo frenar. Entonces ahora veréis por qué primero la cabeza, la grupa y luego las espaldas, porque en la fase inicial del aprendizaje, la espalda es el resultado de la cabeza más la cadera, más los posteriores. Es decir, cuando el caballo va hacia adelante, estas espaldas pueden estar ligeras para poder pedir lo que necesitemos. Es decir, biomecánicamente, cuando empieza a empujar, teóricamente el caballo redondea su dorso, la cruz se eleva un poquito, queda ligero adelante y ahí podemos empezar a mover de los anteriores.
Esto en la fase inicial. Más adelante, lógicamente, habrá necesidad de menos movimiento hacia adelante, pero igualmente energía para poder levantar esta cruz, toda la parte de la caja torácica, la parte de la base del cuello, que las espaldas estén ligeras. Pero en la fase inicial de aprendizaje, podemos cabeza, posterior, hacia adelante, muy bien. Hacia adelante. Un poquito de la cabeza a la izquierda, el posterior que empuje, y esta espalda izquierda, muy bien, que se vaya hacia la derecha. Y seguimos hacia adelante. Si veis, es gracias a este movimiento hacia adelante, y entonces esta rienda está hablando al lado izquierdo, posterior izquierdo, y espalda izquierda hacia la derecha. Muy bien, ahí. Bloqueo la mano, paro mis pies, bloqueo la mano y el caballo se para. Lo mismo sería para el paso atrás, estoy en el lado izquierdo, me concentro en esta espalda izquierda para pedirle que se vaya hacia atrás, muy bien. Pido y aflojo. Muy bien, ahí. Lo mismo en el lado derecho, vamos a hacer una secuencia seguida, pido un poquito de flexión hacia la derecha, cabeza hacia abajo, posterior hacia adelante y vamos hacia adelante. Posterior hacia la derecha para cambiar de dirección. Y ahora veremos cómo cabeza a la derecha, posterior izquierdo, derecho hacia adelante y la derecha hacia la izquierda. Muy bien, ahí. Un poquito de movimiento hacia adelante. Muy bien. Y seguimos hacia la derecha. Esta sería la secuencia. Hacemos la parada y el paso atrás, como una secuencia seguida. Esta espalda derecha hacia atrás. Pidiendo y aflojando. Muy bien, ahí. Muy bien. Es la lógica del lenguaje que utilizaremos, cabeza, caderas y espaldas, siempre, siempre, siempre. Y esto lo utilizamos ya, empezamos a instalar este lenguaje desde los potros recién nacidos, que los empezamos a manipular con la cabeza, sin cabezada, hablando de los posteriores, etcétera, etcétera, y luego los caballos que vamos a domar, durante toda su vida será el mismo lenguaje. ¿Qué irá haciendo este lenguaje? Se irá cogiendo complejidad cuando vayamos haciendo movimientos más complejos, en el sentido que de momento es una sola letra, que es la cabeza, y solo es esta parte, luego esta, y luego todas juntas, y poco a poco haciéndolo más complejo para llegar a hacer lo que cada uno necesite. Pero es el mismo lenguaje siempre, y haciendo cada vez, diríamos, si estos son la cabeza es una, las caderas y las espaldas, y aquí él empieza a leer, empezamos a hacer pequeñas palabras, estas dos juntas primero, cabeza y posterior, luego las tres, cabeza, posteriores y espalda, un poquito más lateralmente, muy bien, y ahora en movimiento, las espaldas hacia atrás, muy bien, muy bien. Y vamos añadiendo dificultad, pero siempre con la base del mismo lenguaje. O sea, este lenguaje va evolucionando en complejidad, porque vamos haciendo que estas tres partes estén trabajando cada vez más juntas, más precisas, con ayudas más sutiles, con movimientos más precisos, etcétera, etcétera. Pero la base del lenguaje es la misma, y será siempre la misma. Desde el potro recién nacido hasta el caballo que está haciendo, no importa, Gran Premio en doma o en salto, está haciendo reining, o no importa, va a ser siempre el mismo lenguaje para el caballo, de forma que creo que es muy, muy, muy fácil que vaya progresando, esté atento, esté motivado, esté calmado, etcétera, etcétera. En libertad es lo mismo, es el mismo lenguaje, y ahora montado veréis que también va a ser el mismo.